o noche, donde quiera que nos vean o nos sintonicen. Para nosotros es un placer seguir tratando sobre las causas que producen el naufragio de la familia o matrimonial. Y seguimos con el tema de la comunicación, pero ya en la parte de solución, acerca del perdón. Y la semana pasada habíamos visto que es necesario abordar el hecho de que nosotros busquemos el perdón. Y el perdón viene cuando hemos ofendido o lastimado a las personas de manera consciente, y algunos dicen que de manera inconsciente, porque tal vez nuestra forma de hablar no busca dañar, sin embargo también terminamos dañando. Y entonces hoy vamos a ver la segunda cara, que es la segunda cara. Pasos para otorgar el perdón. Es decir, te voy a perdonar. ¿Cómo hago yo para que pueda entregar perdón a aquel que me ofendió? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven en los distintos países del mundo de donde llega nuestra señal, y también en las ciudades de acá de nuestro querido llamado Ecuador. No puedo dejar pasar por alto el saludar el gran logro de uno de los ecuatorianos en este día de hoy, al señor Daniel Pintado. Mis felicitaciones, un nuevo medallista de oro en la marcha olímpica. Tenemos un nuevo campeón olímpico. Los ecuatorianos sí podemos. Así que mis felicitaciones a los señores atletas y al señor Daniel Pintado, un nuevo campeón olímpico del Ecuador, medalla de oro en marcha de los 20 kilómetros. Así empezamos, con el perdón que nos otorga posibilidades de tener paz y libertad en el corazón, pero también con la alegría que nos traen nuestros amados ecuatorianos que hacen bien las cosas, esforzados, valientes, luchadores, pero sobre todo enfocados en lo que querían llegar a ser. Un campeón olímpico, Daniel Pintado, nuestras felicitaciones. Bueno, y volviendo al punto del perdón y cómo otorgarlo, hacíamos una encuesta en estos días respecto de que ¿qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Y entonces varias personas nos decían las dos cosas, es difícil. Y algunos dicen que se les resulta más fácil de una u otra manera, pero la verdad es que debemos ponernos la mano en el corazón y reconocer de que no es fácil perdonar, ni tampoco es fácil el pedir perdón. ¿Qué le resulta más difícil a usted? Y entonces debemos reconocer algo para poder otorgar el perdón. Primeramente, ¿qué no es el perdón? A veces confundimos el perdón y no hemos entendido qué no es, qué es y qué no es. Y entonces debemos entender que el perdón, el verdadero perdón, no es condicional. No depende de la otra persona, no depende si ha reconocido o no, ¿no es cierto? No es condicional, o sea, te perdono si haces tal cosa, si dices tal cosa, ¿no es cierto? Es incondicional. El verdadero perdón no es olvidar todo lo que sucedió. Algunos dicen perdono pero no olvido. Y el perdón no es olvidar, porque va a haber huella en nuestro corazón. Cicatrizada, ya no sangrará, pero nuestro corazón va a madurar, va a ser formado en el carácter, nos va a dar más fuerza, en otros tal vez se deprime, qué sé yo. Pero tampoco es, el verdadero perdón no es hacer de cuenta que algo no sucedió. Hacerse loco, como que si no es conmigo, volvernos indiferente. Y eso no es el verdadero perdón. ¿No es cierto? Cierto es que no hay que ser histórico recordando desde hace muchos años, pero tampoco es pretender que no sucedió nada. Entonces, tampoco el verdadero perdón no es una cura automática para el daño. Y entonces aquí quiero mencionar lo que dice el doctor Robin Karen, un psicólogo clínico. Dice, a veces se ignoran los sentimientos humanos normales cuando hay una ofensa y para otorgar el perdón. Y quiero contar ahí un testimonio acerca de que dentro de la encuesta se dijo, ¿qué es lo que más difícil te ha resultado o que has perdonado? ¿Alguna cosa difícil que has perdonado?
Bueno, yo hace muchos años atrás perdí a mi segundo bebé. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver eso con el perdón? Pues yo estaba muy feliz por venir un bebé y no sabía que mis hormonas no estaban bien, entonces estaba al borde de perderlo y me mandaron ciertas situaciones que debía tener reposo, etcétera. Pero a pesar de ello, lo perdí. Por más que me inyectaron, guardé el reposo, hice lo que vi. Entonces, dentro de mí había algo que decía, o sea, ¿en qué fallé? Me sentía culpable de esa pérdida. Y este es un punto que a veces decimos solo el perdón hacia las otras personas. Empieza por uno mismo. Entonces yo decía, a ver, ¿qué me faltó? Y no es fácil de abordar y de superar este tipo de experiencias. Entonces, no sé qué puedes decir al respecto, Marcos. Ay, 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 ay. Duelen esas cosas. La pérdida de un hijo en el estado en el que esté, sea pequeñito, dentro del vientre de la mamá o ya fuera y mucho más, creo yo, cuando está crecidito, no es fácil de asimilar. Creo que eso es algo que, sobre todo a los varones, tal vez nos cueste un poquito más, no tanto el perdonar o el aprender a asimilar eso, sino que nosotros los varones por característica, por temperamento, tenemos la forma muy simplista de ver las cosas. O sea, nosotros vemos, ya pasó esto, mira la hoja y sigue adelante. Es muy, muy simple nuestra forma de ver como varones la vida. Las mujeres no son así, las mujeres son extremadamente detallistas, las mujeres son muy cuidadosas, algo que les pasa para ella, que es pequeñito para nosotros, para ella puede ser muy grande, pero nosotros podríamos decir que simple y sencillamente, ya, o sea, ya perdimos un bebé, sal adelante, ya no más, o sea, no sigas teniendo ese dolor ahí. Para las mujeres no es tan sencillo y para nosotros tampoco. Las situaciones que nosotros como varones enfrentamos no siempre son fáciles de asimilar. No es fácil perdonar, no es fácil pedir perdón. Son sentimientos que están dentro de nuestro corazón que tendrán que ser trabajados, tendrán que ser tratados. Y algunos perdonan más rápido que otros. En mi temperamento melancólico, yo no suelo ser de los que pide perdón rápido. Me muerdo por adentro y asome el orgullo y digo, ¿por qué voy a dar mi brazo a torcer? Yo no estaba mal. Ya. Pero si se muerde por dentro debería estar sangrando. Es que yo sangro por dentro y eso no se Eso. ve. Entonces el dolor y los procesos que uno vive no siempre son sencillos de asimilar. Repito, los varones, y dependiendo del temperamento de cada uno de nosotros, el proceso de pedir perdón es difícil y el proceso de otorgar, es decir, de perdonar al ofensor, probablemente es más difícil. Entonces, hago este punto porque la mayoría incluso de consejeros cristianos incluso pueden decir, bueno, ¿por qué perdonas? Perdonas porque Dios mandó, porque es un mandamiento, el Señor nos ha mandado a perdonar, pero también perdonas porque quieres ser libre de lo que te ata y no envenenarte y matarte a sí mismo, y eso está bien, pero sí olvidan algo importante, y olvidan que esto requiere de un proceso. La decisión es inmediata, pero hay cosas que nosotros debemos lidiar con el dolor para poder perdonar. Son heridas que necesitan un proceso de tiempo para sanar. Entonces quiero mencionar lo que dice Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, Él estaba entregando su vida para ofrecernos el perdón a quienes no nos merecíamos. No nos merecíamos la muerte de un inocente. Pero Él dice, Él no oculta su dolor, su crisis, su tristeza con lágrimas, etcétera. Y la mayoría dice, perdona. Y volviendo al punto de la pérdida de de mi hijo, yo primero, a ver, ¿qué me faltó? Y después me puse a pensar que incluso ya había amenaza de aborto, o sea, ya estuve en reposo, etcétera. Pero el detonante en mi cerebro fue que incluso tuvimos alguna discusión con mi esposo y casi a las 2 horas de eso empezó de nuevo el dolor. Y entonces yo dije, ¿y si me hubiera quedado callada?
y si mi esposo no me hubiera ofendido, y perdí el bebé. La culpa fue mía. Entonces la culpa fue de la vaca. Yo me río, pero es doloroso porque esas cosas vienen. Entonces, ¿qué es el perdón? Les decía lo que no es. Entonces, ¿qué es? Es la elección de liberar al cónyuge de la deuda de la ofensa. Entonces, claro, en algún momento es, o sea, por tu culpa y por mi culpa y por mi grandísima culpa. ¿No es cierto? Y a veces la culpa es irreal, pero hay cosas dolorosas como estas que llevan su tiempo, su proceso, y que quizá el otro lado no logra entender lo que está pasando dentro de uno. Entonces, hay momentos que uno puede experimentar tristeza, enojo, abandono, traición, dolor. Eso fue lo que experimentó Jesús. Y él conoce todos esos sentimientos normales cuando vio a sus discípulos de ahí roncando. Y claro, él se molesta, no, porque ellos estaban siendo indiferentes ante su dolor. Y así muchos quizá no te entienden. No hay que sumirse ahí, pero tienes que vivir ese proceso. Y todos los consejeros deberíamos tomar en cuenta que si bien hay un mandato y es una decisión y debe hacerse lo más pronto posible, requiere de un tiempo. Hay que vivir como ese duelo, hay que vivir ese dolor acompañando. Y quiero decir que es imposible sin la ayuda de Dios. El perdonar no se puede sin la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué es el perdón? Es la actitud de ir dejando el resentimiento y la venganza. Es el primer paso hacia el proceso de reconstruir la confianza en una relación. Y es un acto de obediencia hacia Dios, pero no desconoce los sentimientos normales de las personas. ¿Cómo perdonar? ¿Qué hago para poder dejar ir libre a aquel que me ofendió? Lo primero que uno tiene que entender es que la decisión de... Al que no se merece. Ya, bueno. Al ya. que no se merece, ya. Según nuestro criterio, no bueno, se merece. Ya, déjeme, me voy a poner serio para este punto. Momento. Para poder otorgar el perdón, hay que dejar ir libre a aquel que fue el ofensor. Y una de las primeras cosas para poder entender que si no dejamos ir libre, es decir, si no nos desencadenamos de ese nexo que nos ata a aquel que nos ofendió, lo primero que va a pasar es que nosotros vamos a ser los más encadenados. Por eso, para otorgar perdón, quiero decirles 4 cositas. 4 cosas que son importantes que usted y yo necesitamos hacer cuando el ofensor ha sido alguien que nos esclavizó, que nos ató a la amargura o al dolor, a la injusticia, y que le ha costado mucho a usted perdonar. La primera cosa, es necesario hacer este acuerdo o liberarse, romper la cadena del perdón en privado. Y usted dirá, ¿en privado? Pero si fue el que me dañó, el que me abusó, ¿cómo lo hago en privado? No, primero aclaremos esto. El hacer las cosas en privado para poder perdonar a aquel que me ofendió, no es con el que me ofendió. En privado es primero de rodillas usted delante de Dios, decirle a Él, Señor, necesito a ti que me ayudes a perdonar. Ese es lo privado. Entre usted y Dios necesitan ponerse de acuerdo en qué está mal, cómo son las cosas que están afectando su vida, qué sentimientos tiene que dejar ir libres y qué cosas y cuándo lo va a hacer. Ese acuerdo entre Dios y usted es en privado. Es usted y Él. Usted tiene que ponerse de acuerdo el tiempo, la forma, el cómo, y tal vez incluso Dios mismo provee de las formas o de los espacios en donde va a poder encontrarse con personas a las que tiene que perdonar. Ese es el primer paso, en privado con Dios, no con el ofensor, no con aquel que le hizo daño, sino con Dios. La segunda es hágalo público, haga público este acuerdo de perdón y esta libertad que usted va a tener cuando Dios le haya permitido a usted sentir ese perdón para su vida y el poder usted tener las fuerzas para liberar y dejar ir libre a aquel que le ofendió. Haga usted el siguiente paso, y el siguiente paso es hacer las cosas en público, es decir, ya publicar, es decir, hablar con aquel que le ofendió, con aquella persona que le hizo daño de forma específica, de forma puntual. Es decir, si usted se va a acercar a pedir o a ofrecer perdón, usted tiene que decirle, te perdono por
que me hiciste daño, porque me abusaste, porque lastimaste mi corazón, porque me hablaste mal, porque gritaste, porque fuiste el culpable. Tiene que decirle de forma directa, específica, no necesariamente hiriente. Ya les habíamos dicho que las cosas cuando van a ponerse de acuerdo para pedir o ofrecer perdón tienen que ser en el marco del amor, en el marco de las buenas palabras, las sabias palabras, no con resentimiento y con ira, porque cuando usted hace eso, básicamente es que usted no ha perdonado. Toma agüita, toma agüita. Tiene que, toma agüita, toma agüita. Salud, es que esto del perdón es difícil. El poder otorgar perdón de una manera específica, es decir, de decir las cosas, es de la manera en que usted ya sintió el perdón de Dios, de una manera pacífica, de una manera en paz. Y si es necesario tener que buscar una ayuda tal vez que le permita tener esa posibilidad de sentir el respaldo, puede ser con su pastor, puede ser con un consejero de confianza que le ayude a acercarse y que no juzgue a la otra persona para poder decirle te perdono. Pero tiene que ser de forma pública y específica, es decir, tiene que acercarse a la persona. Ahora me dirá, pero la persona que me hizo daño ya murió. Ese es un poco complicado el asunto. ¿Cómo hacer eso? De dejarle ir libre a la persona. En algunos casos hemos aconsejado que lo haga en oración con su pastor y le diga en oración, Señor, le dejo libre a esta persona. Ha habido casos en donde me han dicho, pastor, mi familiar X fue el que me hizo daño, pero está muerto. Les hemos dicho, ¿y qué es lo que siente o percibe tu corazón? ¿Qué debes hacer? Quiero ir a la tumba y allí hablar de forma presente, aunque él ya está muerto, no va a sentir nada, pero allí entregar mi carga. Les hemos acompañado a hacer algo así. No siempre es lo que se recomienda, pero les hemos acompañado cuando la persona siente que puede tener la capacidad de hacerlo. Debe ser algo público, es decir, con la persona y cuando no está, con el Señor y ojalá con alguien que sea el interlocutor de esta situación. Tercera cosa, más agüita por favor, más agüita. Ay. Esto del perdón es complicado, mis queridos amigos. Tercera cosa, hágalo con gentileza, lo que les había dicho en el segundo paso. Cuando usted va a hablar con alguien y va a otorgar perdón, va a entregar el perdón, va a decirle te perdono, tiene que ser con el lenguaje del amor. No del amor alcahuete, sino del amor que suple toda falta. De ese amor que sabe que ya no tiene capacidad de juicio usted, porque en lo que se juzga a otras personas, se juzga a usted mismo. En el amor que Cristo nos dio, perdonándonos lo que le hicimos a Él. Sin embargo, de que no merezcamos ese perdón, Él nos dice, te perdono, hijito, te perdono, hijita. Porque lo que me hiciste a mí, despreciarme, traicionarme, no tomarme en cuenta, ignorarme, yo te perdono. En ese mismo, en esa misma forma, en esa misma característica de amor, con gentileza, con suavidad, con calma, tenemos que hacer ese acercamiento para otorgar perdón a la otra persona. Y debemos buscar ahí algo importante. Solucionemos esto que ha mantenido nuestra vida alejada. Solucionemos nuestra relación. Hablando de parejas, debe acercarse y decirle de forma gentil, de forma tranquila, de forma pacífica a su esposo o su esposa, te perdono por esto que me hiciste, pero en el marco de te amo, porque estoy haciendo esto, porque te perdono, porque quiero mantener la relación, quiero mantener la cercanía, quiero guardar el hogar. Esa es una de las maneras. Y por último, cuarto, hágalo con generosidad. Acérquese entendiendo sus propias falencias para mantener desde todo punto de vista el equilibrio de la relación. Yo te amo, tú me amas. Nos amamos. Y eso puede seguir conjugando el verbo amar muchas veces. Cuando la persona ha sido la que ofendió o usted ofendió, el equilibrio del perdón y de otorgar perdón debe volver a retomarse, pero haciéndolo con generosidad. Es decir, yo me entrego a ti de esta manera adecuada para que tú sepas que no es que soy débil y por eso te perdono. No es que tú tuviste la razón y por eso te perdono. No, sino decirle en función de mantener el equilibrio de la relación y la cercanía del amor, yo te perdono. No es algo fácil. Es algo que involucra sobre todo dejar el orgullo de creer que yo soy el que voy a salir adelante. No es algo sencillo,
pero es algo que tenemos que hacer. Resumo, primero hágalo en privado con Dios. Segundo, hágalo público con la persona a quien usted va a perdonar, y si necesita compañía, con un tercero, que puede ser un consejero, que puede ser un pastor, alguien que le ayude. Tercero, hágalo con gentileza, en el marco del amor. Hable las cosas con paz, con calma, con tranquilidad, sin la amargura del dolor. Y cuarto, hágalo con generosidad, porque necesita aceptar sus propios defectos, entendiendo que el otro también es otro defectuoso y que buscan equilibrio en la relación para que puedan encontrar un nuevo camino en donde la paz de Dios esté como el nexo, el cemento que les siga uniendo a los dos. Pero también quiero mencionar aquí el punto de vista de los hijos, ¿no? A veces han sido testigos de las riñas tal vez entre sus padres, y algo que se ha metido en la mente y en el corazón de los papás es que como los hijos quizás son pequeños, entonces son hijos, entonces no hay que pedirles perdón o no hay que otorgarles el perdón, etcétera. Y cuán importante es, incluso que aunque la discusión haya sido entre los padres, pero si los hijos fueron partícipes y testigos del asunto, también deberían ver la otra parte. La parte de recuperar la confianza, la parte de que papá o mamá, si procedió a un conflicto, entonces ellos puedan saber cómo, a través del ejemplo, resolver este tipo de conflictos, y puedan ellos también decir, los papás, decir, hijo, hija, perdóname, fui un mal ejemplo, actué de manera inadecuada. ¿Cuántas veces se ha visto que incluso a nivel de disciplinas se termina en el maltrato y en ese tipo de cosas? Y entonces, claro, para los hijos entran en colapso y en crisis porque papá o mamá se excedieron y luego ni siquiera les dicen nada, ¿no? Ellos también necesitan tanto el hecho de que nosotros como adultos, si nos equivocamos y fallamos y si no fuimos de testimonio, entonces ellos puedan vernos también cómo corregir, cómo ellos, no importa la edad, se les pide perdón, y cómo ellos también enseñarles con el ejemplo cómo ellos puedan otorgarnos el perdón sin perder el respeto. ¡Hey, papás! Varones a ustedes, varones machos valientes, les hablo. A veces pensamos con nuestros hijos que el hecho de pedirles perdón si nos equivocamos nos hace débiles frente a ellos. No, 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 al contrario, les hace cercanos, les hace más fuertes. El hecho de que usted se equivocó y reconozca delante de su hijo y le pida perdón de su hija y le pida perdón que se equivocó, le hace a usted más valiente. Porque es mucho más fuerte vencerse a uno mismo que vencer a cualquier otro enemigo que viene por fuera. Y eso les muestra a sus hijos que ellos también pueden equivocarse y que tienen que aprender a no quedarse en el plano del pedestal orgulloso, decir, yo soy el que tiene la razón y el jefe de la casa. No, más bien al contrario, les deja la oportunidad de decir lo que Cristo dice en Romanos 15:7. Dios les da a Cristo como un buen cimiento para su matrimonio. Aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, nos amó para gloria de Dios. ¿Por qué? La unidad de la familia y uno de los cimientos y cementos para tener la familia unida es el amor y el perdón. Es porque Cristo nos perdonó a nosotros y nos amó. Si Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros todo lo que hicimos, nosotros no tenemos derecho de no perdonar a alguien y de no aceptar ese acercamiento para que haya el equilibrio y la unidad de la familia. Y aunque el perdón no es, el verdadero perdón no es condicional, el ofensor, el que cometió la imprudencia o el conflicto, debe ser consciente también de que cuando pide perdón, en verdad hay un cambio. Primero un arrepentimiento genuino y luego un cambio en su manera de comportarse o en lo que hizo mal, porque de lo contrario solo es manipulación. Entonces, aunque no es condicional, ojo, que el que comete la ofensa debe ser consciente de lo que hizo, y el que otorga el perdón debe saber que no lo hace solamente por la persona, sino lo hace por su salud mental, o sea, por el otro. No lo hace por el otro solamente, porque muchas veces no se merece, lo hace por su salud mental, por estar en paz consigo mismo, en paz con Dios y en paz y en armonía con la familia. Entonces, hoy hemos compartido de algo así, he oído muchos testimonios de personas que, claro, pues nos dicen, ¿cómo puedo perdonar a mi padre si no lo conocí? Me abandonó siendo un bebé, no me reconoció como hijo, etcétera, etcétera.
y cosas así que son duras de tratar, son duras de vivir, pero que es necesario vivir ese proceso de perdonar y de otorgar el perdón, o de abandonos, crisis matrimoniales y etcétera. Mucho todavía por hablar para evitar el naufragio del matrimonio, y entonces estaremos la próxima semana. Estaremos hablando de algo que es difícil, la parte financiera. ¿Cómo enfrentamos el naufragio cuando en nuestra familia, en nuestro hogar, hay un hueco grandote que hace que el agua entre al bote del hogar y por ahí se vayan las bendiciones, las finanzas? ¿Cómo hacemos para que las finanzas sean de bendición para nuestra vida y no sean un problema? Porque muchas veces la gente dice, es que no tengo plata. Está bien, por eso puede ser que haya crisis. Pero hay otros que dicen, sí tengo plata y porque estoy en crisis. Un poco les vamos a hablar sobre eso. El hogar frente a las finanzas como una herramienta del enemigo para que el naufragio se dé. Las finanzas en el hogar debemos atenderlas desde el parámetro de lo que Dios nos dice para que esto se vuelva más bien una fortaleza y no un problema que nos hunda al barco de nuestro hogar. Eso es todo, mis queridos. Bienvenidos la próxima semana y un abrazo a todos. Felicidades, Ecuador, está de fiesta porque tenemos un campeón olímpico adicional a los que ya teníamos. Uno nuevo, uno más, porque los ecuatorianos sí podemos perdonar. Un gusto. Dios les bendiga.